Buenas noches, jóvenes. Tengan hoy día, martes 20 de abril del 2021. Vamos a comenzar con la actividad programada para el día de hoy, retomando ya la actividad práctica. Sí, hemos visto con ustedes el estudio de la parte de los impuestos vigentes en nuestra legislación boliviana, obviamente, dentro del territorio boliviano. ¿Sí? Y hemos visto también esos regímenes especiales que afectan a la parte tributaria, o sea, al modo en que pagan los impuestos o los tributos, en todo caso, las personas naturales y jurídicas que cumplen con los requisitos que exige la reglamentación para poder formar parte de estos regímenes especiales. Caso contrario, pertenecen al régimen general. ¿No? Entonces, las personas que pertenecen a este régimen tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Luego, acá tenemos los aplicativos. Quiero mencionar de manera rápida y fugaz para que ustedes seguramente lo van a estudiar en la materia de sistemas tributarios. Tenemos la oficina virtual, y la oficina virtual se pone a disposición del contribuyente y del público en general, de todas las personas en general, porque está disponible los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Entonces, en cierto momento, las personas, tanto las personas que son contribuyentes y las que tenían que hacer algún trámite en el Servicio de Impuestos Nacionales, tenían que ir a hacer colas, reservar fichas, era un trámite, era un congestionamiento, hacer largas filas, llegaba la hora, tenías que volver al día siguiente, no podías mantener tu fila. Era, la verdad, un ir y venir en el Servicio de Impuestos Nacionales hasta que se pone en vigencia la oficina virtual en la que las personas pueden ya interactuar directamente a través del Internet para poder realizar ciertas actividades en primera instancia, ¿no? Primero se pone en vigencia el registro del padrón biométrico. Todos los contribuyentes migran desde lo que era el RUC, el registro único de contribuyentes, a lo que ahora tenemos como el número de identificación tributaria, ¿sí? El NIT. ¿No? Entonces, todas las personas que tenían ya número de identificación tributaria y aquellas que estaban iniciando sus actividades y tramitando el número de identificación tributaria podrían registrar a través del formulario electrónico en la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales, precisamente en la oficina virtual, llenaban el formulario y posteriormente podían o debían más bien, tenían que ir a la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales a formalizar el trámite. Sí, esto te daba tres garantías, o sea, te daba tres filtros. El primer filtro eres tú cuando estás llenando el formulario con la información que se genera a través de la documentación de respaldo de tu organización o de la constitución de tu empresa. El segundo filtro es cuando tú le presentas la documentación a la persona, al funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales y revisa que todo esté en regla. Y el tercer filtro vuelves a ser tú porque el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales te va a decir, este es el formulario definitivo, revisa y si estás de acuerdo, firma. ¿No? Si tienes alguna observación, obviamente el funcionario te lo tenía que poder arreglar, pero en función de la documentación que tú estabas presentando, ¿no? Entonces, tú también podías, a partir de cierto momento, enviar declaraciones juradas, porque si ustedes se dan cuenta, a partir de ya de la gestión 2018 en adelante prácticamente, todas las declaraciones juradas que se envían a la administración tributaria son digitales. Ya prácticamente ningún formulario que se envía es físico, ¿sí? Luego podríamos hacer consultas tributarias sobre los cumplimientos y algunas observaciones que podríamos tener. Obviamente decimos algunas porque existen otras que tú no te das cuenta hasta el momento de la notificación y pues nosotros lamentablemente nos enteramos cuando ya está por prescribir. ¿Qué es la prescripción? Prescripción es una facultad que tiene la administración tributaria, el tiempo que tiene la administración tributaria para poder investigar si estás cumpliendo correctamente con el pago de tus impuestos y también de fiscalizarte en el momento en que tú has cumplido tu obligación, la administración tributaria puede pedirte la documentación para verificar si estás cumpliendo correctamente tus obligaciones tributarias. El envío de estados financieros, en primera instancia se lo hizo a través de un archivo en Excel,
bueno, seguramente muchos de ustedes no tenían ni siquiera intención de estudiar contabilidad. Allá por el año 2015, si no estoy equivocado, se ha enviado archivos en Excel, se ha preparado un archivo en Excel, descargabas el archivo en Excel, introducías la información de tu contabilidad y lo enviabas a través de la oficina virtual. Luego se habilitó el aplicativo Facilito, ¿sí? Y a través del Facilito, ese mismo archivo Excel lo podíamos utilizar, pero ya solamente como una base de datos, porque teníamos que introducir toda la información al Facilito. Y actualmente lo podemos hacer, o lo debemos hacer más bien, a través del sistema, el sistema integrado de la administración tributaria, el SIAT, que es el sistema que se utiliza para declarar estados financieros para los contribuyentes que están obligados a llevar registros contables. Inactivación del NIT, si una persona natural o jurídica va a dejar de actuar o va a dejar de realizar actividades económicas, entonces lo puede hacer directamente a través de la oficina virtual, sacar extracto tributario para verificar o demostrar o certificar que estás cumpliendo correctamente tú o tus obligaciones tributarias, realizar certificaciones directamente a través de un código de barras. Cuando tú sacas un formulario, por ejemplo, en la parte de abajo sale un código de barras, un código QR largo, en el cual se certifica que ese documento está directamente extraído desde la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales. Teníamos en cierto momento el Da Vinci, que actualmente todavía nosotros tenemos la obligación de presentar la bancarización. Y para mal de nosotros los profesionales en la contabilidad, el Da Vinci trabaja con un software antiguísimo. Entonces, se puede generar artimañas para poder instalar Da Vinci en los Windows actuales, pero este Da Vinci funcionaba con XP, ¿no? Entonces, ese software ya ustedes seguramente ni en colegio han visto ya el Windows XP, o por lo menos los jovencitos, ¿qué será de lo que nos está hablando el profesor? Obviamente los que han salido bachiller hace, por ejemplo, 2015, 2016, conocen lo que es el XP y era pues un software fabuloso en su tiempo, pero obviamente con el avance de la tecnología se ha vuelto lento, pesado, y las características técnicas de ese sistema permitían instalar el Da Vinci, cosa que no se permite o no nos recibe el Windows actual, ¿no? El Windows 10 y los Windows actuales. ¿No? Entonces, todas esas son las actividades que se pueden realizar a través de la oficina virtual. Tenemos el acceso a la oficina virtual a través de la tarjeta, ¿no? Tenemos una tarjeta oficial, la tarjeta MASI se denominó en cierto momento, y podíamos realizar ciertas actividades, presentar declaraciones juradas, realizar trámites tributarios, envío de información, extractos, certificaciones, control de estados financieros, envío de formularios, consultas del libro de compras y ventas. Con ustedes vamos a ver qué son el libro de compras y ventas. Para nosotros actualmente el libro de compras y ventas es un detalle técnico que se extrae de las facturas, tanto de compras como de ventas, para reportar a la administración tributaria. Todo esto se está modificando con el sistema de facturación electrónica, ¿sí? Porque van a existir la facturación electrónica para aquellas empresas que cuenten con las características, pues obviamente necesita ciertas características técnicas para poder entrar a la facturación electrónica. Tienes que tener internet estable, tienes que tener un software que emita esas notas fiscales aprobado por la administración tributaria, y entonces esas facturas o esas notas fiscales ya van a tener la característica de que ya no vas a necesitar tú presentar el documento físico, porque esa factura ya va a estar directamente en el software de la administración tributaria, y entonces la declaración obviamente va a ser una formalidad, ¿sí? Tenemos, como decíamos en cierto momento, el padrón biométrico. Jóvenes, en el momento en el que algo no esté claro, como el día de ayer, por favor, interrumpan la reunión para poder hacer la aclaración respectiva. Esto que les estoy mencionando es el pan nuestro de cada día del contador, ¿sí? O sea, ustedes cuando ejerzan la profesión, este va a ser su pan nuestro de cada día, porque prácticamente el profesional en el área de contabilidad tiene mayor trabajo en la parte tributaria, en la parte de cumplimiento de obligaciones sociales, laborales.
¿sí? Y acá tenemos entonces la parte tributaria y todo esto nosotros tenemos que dominar, por lo menos dominar lo básico. Sí, porque después ya cuando tengas algún inconveniente, alguna notificación específicamente hablando, ya tú tienes que adentrarte con los procedimientos de la administración tributaria para no estar pagando multas que no te corresponden. ¿Sí? El padrón biométrico digital se establece o se pone en vigencia este padrón para los nuevos registros de los números de identificación tributaria y también para la actualización de la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿De qué constaba el padrón biométrico digital? De generar una información digital de toda la documentación que tiene la empresa. Por ejemplo, tú cuando llenas el formulario vas a la administración tributaria y presentas los testimonios de constitución. La administración tributaria agarra el testimonio, lo escanea y todo lo que está escaneando lo lleva a la nube. Y desde la nube, entonces, cuando tú tengas una notificación, la administración tributaria va a ingresar tu número de identificación tributaria a su software, a su programa, y ahí va a salir todo tu historial. A qué te dedicas, qué es lo que haces, cuál es el documento de registro, todo para que ellos sepan si estás o no cumpliendo con tus obligaciones correctamente. Entonces, de eso consta el padrón biométrico digital, tener la información de los contribuyentes digitalizado. El buzón tributario, se pone en vigencia el buzón tributario como una alternativa para un sistema de notificaciones. Para conocimiento de nosotros jóvenes, las notificaciones electrónicas, aparentemente solamente la administración tributaria tiene esa facultad, ¿sí? Porque no nos dejemos engañar, no te pueden notificar, por ejemplo, porque un papá no está pagando oportunamente sus pensiones, no le pueden notificar de manera electrónica. Existe dentro de la normativa procedimientos para notificación y precisamente la administración tributaria pone en vigencia, bueno, no la administración tributaria, sino el código tributario establece que se pueden realizar notificaciones virtuales a través de mensajes de correo electrónico. Entonces, te llega el mensaje de correo electrónico y tú, ojos cerrados, no he visto nada, no me ha llegado nada. Para conocimiento de todos nosotros, te llega el correo electrónico y aunque tú no lo hayas abierto, al quinto día se efectiviza la notificación. Desde el día que te llegó el correo electrónico, al día siguiente ya es uno. Dos, tres, cuatro. El quinto día ya automáticamente, según la reglamentación, te encuentras notificado. Entonces no puedes alegremente tú decir, no abro el correo electrónico y después les voy a decir a la administración tributaria que nunca he visto el correo de la notificación. Lamentablemente, esto es una forma actual y vigente de notificar a los contribuyentes, por si acaso. Luego tenemos lo que decíamos en el facilito, ¿no? Actualmente en el facilito lo que hacemos es declarar todavía el libro de compras y ventas, por lo menos de los documentos que no son electrónicos. Por ejemplo, la facturación manual, la facturación prevalorada, la facturación computarizada, ¿no? Entonces, esos sistemas de facturación eh, todavía tienen que ser presentadas a través del facilito y también tenemos la posibilidad de poder actualmente presentar la planilla tributaria y generar el formulario 110 para las personas naturales que son contribuyentes directos del RCIVA. Sí, entonces esas son las facilidades que tenemos en el facilito. Todo lo que estamos mencionando va a ser importante que ustedes vayan investigando también y para que puedan ustedes tomar conocimientos respecto de esto. Y ahora tenemos el SIAT. En el SIAT actualmente presentamos estados financieros para las personas obligadas a llevar registros contables y memorias anuales para aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican a una actividad sin fines de lucro y que tienen que presentar su memoria anual. ¿Sí? Entonces, esas son las facultades que tenemos, o más bien las herramientas que tenemos los contribuyentes puestas en vigencia por la Administración Tributaria para cumplir las obligaciones establecidas en la reglamentación. ¿Sí? Quiero llegar a esta parte porque luego estamos estudiando con ustedes la ley de reforma tributaria y todos los impuestos que tenemos vigentes en nuestra legislación. Y quiero llegar a esta parte que nos dice retenciones tributarias. ¿Sí? Resulta
que tú como persona natural o persona jurídica que eres sujeto, perdón, eres una empresa legalmente constituida, entonces tú, como veíamos en el capítulo número 2 o en el capítulo número 1, parece, aquí está, como nosotros revisábamos con ustedes el capítulo número 1 y veíamos que una empresa legalmente constituida tiene que presentar su inscripción en todas estas entidades que estamos enunciando acá. Tiene que tramitar su matrícula de comercio en la Fundación para el Desarrollo. Bueno, actualmente la Fundación para el Desarrollo Empresarial ya está, parece que con un pie afuera de la administración del registro de comercio. Sí, por lo menos tenemos una resolución emitida por el gobierno en la cual se le quita la concesión a Fundaempresa para administrar el registro de comercio. Sí, pero todavía tenemos, seguramente el gobierno está en un proceso de transición para poder asignar, no sabemos todavía qué está sucediendo, seguramente por este tema de la pandemia no se está acelerando ninguna situación, pero por lo menos actualmente tenemos a Fundaempresa administrando la emisión de las matrículas y en este momento las actualizaciones de las matrículas de comercio, porque ustedes han debido revisar en la materia de derecho comercial todos los contribuyentes, o perdón, todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a una actividad comercial tienen la obligación de actualizar su matrícula cada año, ¿no? Luego tenemos el Servicio de Impuestos Nacionales, donde se tramita el número de identificación tributaria. El número de identificación tributaria precisamente es el carnet de identidad de la persona que se dedica a una actividad comercial que está reglamentada dentro del territorio boliviano. Obviamente que sea lícita, ¿no es verdad? Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales nos otorga el registro tributario a través del número de identificación tributaria. Luego, las personas tienen la obligación de registrarse en el gobierno autónomo municipal y obtener la licencia de funcionamiento y si corresponde también la licencia de publicidad. ¿Sí? Luego tenemos la caja de salud, o sea, el seguro social de corto plazo, la seguridad social de corto plazo, que le permite registrar a los dependientes de una empresa para que el empleador se cubra el servicio de salud. Sí, luego tenemos las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. También se decía que iba a haber una transición a una gestora pública. Esto data desde 2017, pero hasta ahora no tenemos noticias y ha pasado bastante tiempo. Seguramente también después de la pandemia vamos a tener noticias respecto a lo que va a suceder con las pensiones, con la seguridad social de largo plazo. ¿No? Y por último, tendríamos la obligación de registrarnos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Ministerio de Trabajo, para la obtención del registro obligatorio de empleadores. Entonces, una empresa legalmente constituida tiene que contar con todos estos requisitos de afiliación para poder trabajar dentro del territorio boliviano de manera oficial. ¿Sí? Entonces, existe un grupo de personas naturales que no están alcanzadas por ningún impuesto porque tienen un capital mínimo, o sea, un capital menor a 12,000 bolivianos. Por lo tanto, esas personas no emiten factura. Por ejemplo, nosotros salimos por la calle y encontramos personas que con sus casitos, con sus casetillas, están vendiendo verduras, están vendiendo, no sé, diferentes alimentos. También tenemos empanaditas, etcétera. Y cuando tú te compras una empanadita o te compras algo de estas personas que realizan su comercialización por las calles, no te emiten factura, ¿no es verdad? Y tampoco tú vas y le dices, vendeme 3 empanadas, emitime la factura. No, tampoco lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que no te van a emitir factura. Ahora, resulta que la empresa para poderle dar legalidad a un gasto que estás realizando, no sé, nosotros tenemos una empresa y hoy día, mañana es miércoles y los días miércoles viene una persona que nos vende tucumanitas, salteñitas, rellenitos, no sé, y para que nuestro personal rinda de mejor manera hay que engreírlos un poquito, tampoco no mucho, porque les das el codo y después, perdón, les das la mano y se toman el codo, ¿no es verdad?
pero les vamos a engreír a nuestros dependientes y les vamos a comprar empanaditas. Está pasando la caserita y nos está vendiendo sus empanadas, ¿sí? La casera no nos va a dar factura, ¿sí? Pero para que nosotros podamos darle legalidad o darle un respaldo legal a nuestra operación, lo que hacemos es efectuar la retención. Lo mismo sucede cuando contratamos una persona que va a efectuar la limpieza o va a hacer algún trabajo manual, nos va a prestar un servicio en la empresa. Esa persona, no sé, nos vamos a contratar a una persona que conocemos, un vecino del lugar, le decimos, bien, vas a limpiar mi oficina. Esa persona no tiene, pues, primero no tiene conocimiento, no tiene la capacitación suficiente para decir, yo me dedico a esta actividad, percibo un ingreso, por lo tanto tengo que tener mi registro tributario. ¿No es verdad? No tienen no llegan a ese nivel de análisis esas personas y por lo tanto nosotros tampoco les podemos culpar. ¿No es verdad? Es nuestra realidad y la verdad cuando sucede esto, para que la empresa pueda darle legalidad a ese gasto, para que le dé, para que le dé el respaldo que permita identificar como gasto efectuado por la empresa, entonces tenemos que efectuar una retención. ¿Sí? No sé si por acá hemos hecho el análisis de la retención. Voy a buscar, por favor. Si no, entonces aquí está. Parece que es esto. Sí, pero vamos a hacernos aquí está, aparece el cuadrito, sí, aquí está nuestro cuadrito, fíjense. Entonces, cuando nosotros hablamos de retenciones, las retenciones son obligaciones establecidas para las personas naturales y jurídicas por transacciones de compra de bienes o contratación de servicios sin el respaldo de una factura, nota fiscal o documento equivalente. ¿Sí? Ojo, solamente se retiene a personas naturales, ¿sí? A ver, he ido a comprar a Coca-Cola he ido a comprar y Coca-Cola no me ha dado factura. Y como Coca-Cola no me ha dado factura, le voy a retener a la Coca-Cola. No, no es verdad. La Coca-Cola, bueno, en este caso, Enbol, es una empresa legalmente constituida en territorio boliviano y por lo tanto tiene la obligación de emitir factura. Y si no emite factura, entonces eso se llama evasión impositiva. ¿Sí? En cambio, la persona natural que se está dedicando a la comercialización de productos o a la prestación de servicios, entonces esas personas sí no tienen factura. ¿Por qué? Porque uno por desconocimiento, como habíamos comentado hace rato, y otro porque lo que generan no les da pues la posibilidad de poder pagar impuestos. Bueno, en la mayor parte de los casos es así. ¿No es verdad? Esas personas viven del día. Un día salen a trabajar, ganan y tienen para comer. Y si les ha ido mal, entonces tienen que tener ciertas limitaciones. En cambio, un día si les ha ido muy bien, entonces seguramente van a tener mejores momentos. ¿No es verdad? Por ejemplo, el tema de las personas que se están dedicando a la venta de barbijos. En cierto momento ha sido río revuelto, ganancia de pescadores, pero actualmente ya casi todo el mundo vende barbijos, o sea, tú ya puedes incluso salir a la calle y elegir de dónde quisieras comprarte, ¿no es verdad? Y la verdad, a ver, pónganse, si nos ponemos a pensar un poquito, esas personas, ¿cuántos barbijos tendrán que vender para poder darle de comer a toda su familia, a todos bueno, a los que dependen económicamente de ellos? ¿No es verdad? Entonces, no emiten factura. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos acá? Se designa como agente de retención aquella persona que compre bienes o contrate servicios a las personas naturales, pero que no se les emita la nota fiscal. Entonces, si tú realizas una compra de bien o contratas un servicio y no te emiten factura, tú eres el agente de retención. ¿Qué es el agente de retención? Es la persona natural o jurídica designada por la Administración de los Impuestos, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, para efectuar la retención a las personas que no emitan factura. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué tipo de retenciones tenemos? Ustedes saben que los impuestos se pagan sobre las rentas percibidas, ¿no es verdad? Sobre las rentas, Dice, ¿sí? una consultita, hablando de agentes de retención, ¿no es más complicado cuando uno no te da factura y hacer la boleta de retención? Porque creo que es más del 13% o 16% lo que tienes que tener para declarar, porque hay que ir a impuestos nacionales y pedir un formulario, creo, ¿no? Es lo que es, según lo que me acuerdo.
Actualmente, por eso, como les comentaba hace un momento, eh, ya no tienes que ir al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Si tú eres una persona, bueno, vos eres una persona natural y tú tienes tu negocio, tienes tu empresa unipersonal, entonces, si tú vas a realizar compra de bienes o prestación de servicios, o contratación de servicios, perdón, tú ya tienes tu número de identificación tributaria, tú tienes tu acceso a la oficina virtual. Entonces, desde ese tu acceso, tú tienes que ingresar al formulario correspondiente que, que se utiliza para pagar esta retención. No tienes que irte al Servicio de Impuestos Nacionales. Solamente en el momento en el que tú no sepas qué hacer con la retención, o sea, por desconocimiento de la norma, entonces tú vas a ir al Servicio de Impuestos Nacionales y les vas a pedir que te ayuden a llenar el formulario. Pero si sabes cómo hacerlo, entonces no es necesario. Tú dices, hemos comprado, no sé, hemos comprado 50 salteñas, cada salteña costaba 6 bolivianos. ¿Cuánto hemos gastado? A ver, vamos a hacer un cálculo matemático. Hemos comprado 50 salteñas, cada salteña cuesta 6 bolivianos, más el refresco, no sé, hemos gastado 300 bolivianos. ¿No? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos al Servicio de Impuestos Nacionales para decirle que nos ayuden a efectuar la retención. Puede ser un camino. Pero como tú te estás capacitando en el área de la contabilidad, lo que tienes que hacer únicamente es verificar cuáles son las obligaciones que van con estos 300 bolivianos. Primero, tú sabes que nosotros tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar el IT y tenemos que pagar el impuesto sobre las utilidades de las empresas o en algunos casos el RCIVA. ¿Sí? Existen estos cuatro impuestos, como decíamos, principales en nuestra legislación. ¿Sí? Uno lo pagas por la emisión por las ventas facturadas que obtienes en cierto periodo y lo puedes compensar con las compras relacionadas con esa actividad. El impuesto a las transacciones lo pagas por los ingresos percibidos, los ingresos brutos que has percibido en ese periodo. El impuesto sobre las utilidades de las empresas lo vas a pagar por las rentas, vale decir, por las utilidades obtenidas. Y el RCIVA también vas a pagar por las rentas obtenidas, o sea, por las utilidades, no por los ingresos, por las utilidades obtenidas, ¿no? Entonces, tú has pagado 300 bolivianos para una persona que te está vendiendo y no te está dando factura. ¿Sí? Y acá tenemos que entrar al análisis y decir, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ¿sí? Es un impuesto indirecto que lo paga el consumidor final. ¿Qué quiere decir? Una empresa produce vamos a hablar de zapatillas. Manaco produce zapatillas deportivas. Manaco le entrega a su mayorista las zapatillas. Entonces Manaco va a pagar el impuesto al valor agregado por esta primera transferencia y va a generar crédito fiscal por todos los gastos que has realizado para poder producir esa zapatilla deportiva. El mayorista que recoge zapatos de Manaco, primero se va a beneficiar del crédito fiscal que le está emitiendo Manaco a la persona que va a vender esos, o sea, al mayorista que está recogiendo las zapatillas deportivas desde Manaco. Pero Manaco te vende esa zapatilla deportiva, vamos a decir acá. Manaco te vende esa zapatilla deportiva, bueno, nos venimos por acá y decimos Manaco. Manaco vende esa zapatilla deportiva en 100 bolivianos, ¿sí? Y en 100 bolivianos le emite a la factura al mayorista. El mayorista no va a vender en 100 bolivianos, el mayorista quiere ganar. El mayorista lo va a vender en 120 bolivianos a la persona que vende al minoreo, al minorista en todo caso, ¿no es verdad? O a la tienda de zapatos. Le vamos a decir acá minorista. Entonces, este mayorista se va a beneficiar del crédito fiscal por la factura de Manacó y tiene que pagar impuesto por la factura de la compra, digo, perdón, de la venta. Bueno, en este caso, el mayorista va a vender, sí, el mayorista va a vender en 120 bolivianos esa zapatilla, hablando de un par de zapatillas deportivas. ¿No es verdad? Entonces, este mayorista, ¿cuánto va a pagar de impuesto?
va a pagar en todo caso el procedimiento antiguo que hacíamos para determinar el impuesto por pagar. Va a pagar de 120 bolivianos, pero va a generar un crédito fiscal de 100 bolivianos. Por lo tanto, por el 13% va a pagar 2 bolivianos con 60. ¿Estamos de acuerdo? Por la venta de esta zapatilla. Ahora, al minorista que ha comprado esta zapatilla en 120, no va a vender pues la zapatilla en 120, lo va a vender en 150, ¿sí? Entonces, el minorista se va a beneficiar del crédito fiscal de los 120 bolivianos y va a pagar el impuesto al valor agregado de los 150 bolivianos. Entonces, ¿cómo va a pagar? Va a pagar va a pagar el impuesto de los 150 menos lo que le ha costado comprar esa zapatilla por el 13%. Entonces va a pagar 3 bolivianos con 90 centavos de esta transacción, de la venta de estos 150 bolivianos de una zapatilla deportiva. Ahora, el consumidor va a comprar esta zapatilla en los 150 bolivianos. ¿No es verdad? Va a comprar en los 150 bolivianos. Pero el consumidor ha comprado, se va a beneficiar de esta compra por los 150 bolivianos, pero él es el que paga el impuesto. Él es el que va a pagar el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no va a transmitir a nadie más, a menos que esta persona, que estamos denominando consumidor, sea un nuevo nivel de comercialización. Entonces, este consumidor, nosotros le estamos diciendo consumidor, pero es un nuevo minorista que está comprando en Cochabamba y de repente va a ir hasta el interior, hasta Clisa, y en Clisa lo va a vender la zapatilla. Como ha comprado la zapatilla en 150, entonces seguramente lo va a vender en 180, dependiendo de, obviamente, el precio que ellos, o sea, el acceso que pueda hacer de esta zapatilla deportiva. Porque si que le estamos diciendo a nosotros, consumidor, vende esta zapatilla en 150, no hay negocio, no está ganando nada. ¿No es verdad? Entonces, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Por lo tanto, no corresponde la retención. ¿Sí? No corresponde la retención. ¿Por qué? Porque el comprador lo que hace es transmitir el impuesto al valor agregado hasta llegar al consumidor final. O sea, si una persona viene y te dice, te vendo un celular ya, ¿en cuánto? En 100 bolivianos, pero no te voy a emitir factura, pero yo voy a pagar el impuesto al valor agregado, así que tú me tienes que pagar un poquito más. Si quieres que te facture, tienes que pagarme un poquito más. Y pues está equivocado, porque el impuesto al valor agregado va dentro del precio que estás planteando venderle el producto. No estás Tú le has dicho, a ver, ¿cuánto cuesta ese celular? Cuesta 100 bolivianos. Los 100 bolivianos está incluido la utilidad que tú quieres ganar, el costo del producto, lo que te ha costado comprar ese celular y el impuesto al valor agregado. Así tienes que tú determinar el precio de venta. ¿Sí? Ahora, si tú no involucraste el impuesto al valor agregado, entonces tú eres responsable de pagar el impuesto al valor agregado, porque tu obligación es emitir la factura con el impuesto en todo caso. Entonces, el IVA no se retiene, pero el impuesto a las transacciones sí. ¿Por qué? Porque el impuesto a las transacciones sí es un impuesto directo. ¿Sí? De estos 300 bolivianos, si yo estoy vendiendo esta zapatilla deportiva en 300 bolivianos, ¿cuánto es el ingreso que estoy percibiendo? Los 300 bolivianos, ¿me entiendes? Entonces, como yo le estoy pagando 300 bolivianos a esa persona que me está vendiendo, de esos 300 bolivianos, el 3% es impuesto, ¿no? Entonces yo les detengo, y eso es lo que tenemos acá. Fíjense, cuando yo compro un bien, le voy a retener de IT el 3%. Si yo contrato un servicio, una persona que va a venir, me va a prestar un servicio, no sé, es una persona que realiza limpiezas, como decíamos hace rato, entonces me va a emitir no me emite factura, les retengo el 3%. ¿Por qué? Porque es el 3% sobre el ingreso que debería pagar de factura. Y como no está emitiendo factura o como no está declarando el impuesto a las transacciones, entonces yo les detengo para que yo le pague a la administración tributaria por cuenta de esta persona que no va a pagar. ¿Sí?
Y cuando realizamos trabajos de alquiler, hay una característica que tenemos que entender con ustedes, que son algunas actividades que no son directamente clasificadas como actividades económicas. Y estas son el alquiler, el anticrético y la percepción de intereses no financieros, la percepción de intereses por préstamos a personas naturales, o sea, una persona natural que le presta a una persona natural o a una persona jurídica. Esos son intereses no financieros. ¿Por qué? Porque no se involucra a las entidades financieras, a las entidades de prestación de servicios financieros dentro de esta transacción. Yo soy una persona natural, tengo platita, pero no soy un banco y le presto plata a un tercero. El hecho de que le preste plata no quiere decir que yo soy un banco, ¿no es verdad? Y esos intereses que me va a pagar son intereses no financieros. En cambio, si yo deposito mi platita en una entidad financiera y esa entidad financiera me paga intereses, entonces esos intereses son intereses financieros. ¿Sí? Los intereses financieros no pagan IVA, por si acaso. En cambio, la transacción entre personas naturales por intereses sí pagan el impuesto. ¿Sí? Pero fíjense, los intereses financieros no pagan IT, solamente pagan RCIVA. En cambio, Lice, los va a alquileres disculpar. es una actividad que está alcanzada por el impuesto a las transacciones. Por lo Lice, no tanto, se le les escucha retienes el bien. 3%. Y como esta Lice, actividad corresponde a una actividad que no está alcanzada por el impuesto a las utilidades, entonces les retienes el RCIVA. Por los alquileres, el total de retención va a ser el 16%. Por los intereses financieros, le vas a retener solamente 13%, ¿no? No sé si ustedes, las personas que están en el grupo y que tengan sus ahorros en una cuenta de ahorros, en todo caso, en una entidad financiera, puede ser bancaria o puede ser una cooperativa, se han dado cuenta que cada último día de cada mes les pagan intereses y como tú no tienes NIT, te retienen el impuesto. No sé si se han dado cuenta. Y si no tienen sus platitas ahorradas en una cuenta bancaria o en una cooperativa, entonces, ¿cómo guardan ustedes sus ahorros? Bajo el colchón, cuidado, aparezcan ratones, ¿no es verdad? Lo más apropiado es que tú te apersones una entidad financiera, abras tu cuenta y empieces a ahorrar ahí, que es más seguro en todo caso, ¿no? Entonces acá tenemos los intereses, pero en este caso son intereses financieros. Y los intereses financieros no están alcanzados por el IT, están exentos del IT. Por lo tanto, solamente te van a retener el 3%. En cambio, por alquiler, intereses no financieros, sí vas a pagar el IT y vas a pagar el RCIVA. Total de la retención, 16%. ¿Qué sucede cuando tú compras bienes y no te emiten factura? Te van a retener el 3% de IT, pero el 5% de IWE. ¿De dónde viene este 5%? La normativa te dice que vas a retener cuando compres un bien y no te emitan factura, le vas a retener el 25%, que es la alícuota del IWE, el 25%, pero cuando son bienes sobre el 20% del total de la operación. Y esto nos da el 5%. Es por eso que cuando tú compras un bien y no te emiten factura, el total de las retenciones es el 8%. ¿Qué quiere decir? El 92% le tienes que pagar. En cambio, cuando contratas un servicio, la normativa te dice que vas a determinar el 25%, pero del 50%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de bienes y servicios, la normativa nos habla de un ingreso presumible, ¿sí? De un ingreso presumible. Pues cuando vendes un bien, la normativa te dice que vos vas a Lice, ganar el 20%, porque el 80% es costo. En cambio, cuando prestas un servicio, generalmente lo que Licenciado, haces es solamente aplicar algunos materiales y lo que te considera la administración del Estado, o sea, bueno, la reglamentación es licenciado, que el 50% del total que vas a percibir por prestación de servicios es ingreso. Es por eso que determinamos el 25% sobre el 50% en el caso de los servicios y que nos da el 12.5%. Entonces, el total de retenciones por servicios va a ser 15.5%. Esta es la escala de retenciones. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos a hacer este análisis. Cuando tú compras un celular y por la compra de este celular no te emiten factura,
Entonces, lo racional y lo lógico es que tú retengas de los 700 bolivianos el 3% por IT, como es un bien, el 5% por IUE, y el total de retención va a ser 56 bolivianos, ¿no? La suma de los 21 y los 35 bolivianos. Por lo tanto, le vas a decir, ¿sabes qué, señor, que me estás vendiendo celular y no me estás dando factura? Yo te voy a pagar de los 700 que me has dicho que cuesta el celular, te voy a pagar 644. Pero me estás robando, no te estoy robando. Esos 56 bolivianos de cuenta tuya voy a pagar al fisco. Ahora, si yo retengo y no pago, yo estoy cometiendo el delito tributario. Entonces, yo retengo, yo tengo que pagar. Eso es lo que nos demanda la normativa. Pero, ¿qué sucede con una persona? Digamos, te contrata una persona y le dices, señor, a ver, venga, me lo vas a construir mi casita, me lo vas a refaccionar mi casita. Por culpa de las lluvias, se está Lice, cayendo esta pared. A ver, arreglámelo. Y esa persona va a venir y te va a decir, ya te va a costar cuánto, 700 bolivianos por todo el trabajo que te lo voy a hacer. Muy bien, está bien, realizámelo la actividad. Bueno, le vas a retener el 3%, el 12.5, le vas a retener 108 bolivianos con 50 centavos y le vas a pagar únicamente 591,50. Esa es la retención por servicios. Y la retención por alquiler, yo voy a gastar un ambiente en alquiler, le voy a pagar 700 bolivianos, le voy a retener el 3% de IT y el 13% de RCIVA. Total retención 112 y el importe por pagar le voy a pagar solamente 581 bolivianos. Estos son los procedimientos para la retención. Pero resulta que, a ver, imagínate si al albañil le dices, a ver, señor constructor, ya me lo has arreglado mi paredcita, ¿cuánto te debo? 700 bolivianos. A ver, emítame factura. ¿De qué cosa me estás hablando? Estás loco, te va a decir el señor. ¿Sabes qué? Como no me vas a emitir factura, te voy a retener el 12.5%. Ese señor se va a volver Hulk y te va a querer pegar. Me estás robando, me estás engañando, te voy a cortar las manos. Y esto sucede, no lamentablemente, sino esto sucede, ¿sí? Estas personas que se dedican a esta actividad no conocen de retenciones. lice, Hay algunos que te van a decir, ¿sabes qué? Te tengo que retener. Retenerme, ni modo. Y te va a poner una carita de gatito de Shrek y tú vas a decir, miércoles, ¿cómo no le voy a pagar estos 56 bolivianos? Con estos 56 bolivianos esta persona puede comprar un poquito más de alimentos y darles a sus hijitos, ¿no licenciado, es verdad? disculpe, Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se asume el gasto, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, fíjate bien, en una transacción normal, los 700 representa el 100%, ¿no es verdad? De este 100%, el IT es el lice, 3%, el IUE es el lice, 5%, el total de la retención es el 8% y por tanto le vamos a pagar el 92%. Eso es una operación normal, ¿sí? Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es optar por lo licenciado, segundo. Vale decir que estos 700 bolivianos yo le voy a pagar a la persona. ¿Qué quiere decir? Que estos 700 bolivianos va a ser, licenciado, para mí va a representar lice, los 92%. ¿Sí? Ya ese 92% yo le tengo que calcular el 3%, tengo que calcular el 5% y determinar cuánto es el 100%. Vale decir, tenemos que tomar el camino más largo, pero si ustedes se dan cuenta, es el más apropiado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a decir entonces en este caso que 700 bolivianos es el lice, 92%. ¿Cuánto es el 3%? ¿No? 700 es 92, ¿cuánto es el 3? Entonces, 700 por Licenciado, 3, ¿no? Estamos utilizando regla de 3, y dividido entre 92. Entonces, el total de retención no va a ser 22. La retención que vamos a aplicar son casi 23 bolivianos. Y lo mismo hacemos con el 5%, ¿no es verdad? 700 bolivianos es el 92%. ¿Cuánto? Perdón, en este caso sería, sí, es el 92%. ¿Cuánto es el 5%? Entonces el 5% son 38,40.
cuánto es el total de la retención y cuánto le tengo que pagar a la persona. A la persona yo le voy a pagar los 700 bolivianos, ¿no? Los 700 bolivianos yo le voy a pagar a la persona, ¿sí? Vamos a decir acá. Entonces yo le voy a pagar los 700 bolivianos a la persona, ¿sí? Y yo voy a asumir el gasto y voy a reconocer un gasto de cuánto? 700 más 38 más 22. ¿No? Entonces yo voy a registrar como gasto 760,87. Entonces voy a determinar al 100%, fíjate bien, ¿no? Si los 700, si los 700 es el 92, ¿cuánto es el 100? Por 100 y dividido entre 92. Entonces son los 160,87. Repito, por favor. Hola. Entonces, Dice, fíjense, estoy determinando los Lice, porcentajes y este sería el camino 2, el segundo camino para determinar la retención. Y es el que en general vamos a aplicar. Se van a dar cuenta que este es el que vamos a aplicar. ¿Qué quiere decir? La empresa va a soportar el gasto y le va a pagar a la persona natural lo que te está pidiendo, a menos que seas muy estricto y digas, ¿sabes qué, señor albañil? Usted no me está emitiendo factura, por lo tanto te voy a retener 108 bolivianos y te voy a pagar solo 591. Si la persona te va a entender, te va a decir, este me está robando. Eso ya te va a decir, ya, pues, págame, pucha, pero me estás, te va a ver desde la esquina, te va a ver y te va a decir, me has robado. Qué mala persona es. Entonces, eso es lo que generalmente sucede, ¿no es verdad? Entonces, este es el criterio que vamos a adoptar cuando estemos resolviendo casos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, si hay alguna pregunta, vamos a cortar la reunión. Seguramente ustedes ya tienen otra clase más adelante. Entonces, si hay alguna consulta, por favor. ¿Ninguna? Lice, ¿Ninguna pregunta? ¿nos escucha? ¿Ninguna pregunta? ¿Me escucha, Licen? Ahora sí te escucho. Pero ustedes me han escuchado todo lo que les he dicho, ¿no ve? Sí, se le ha Muy escuchado. bien. Muy bien, jóvenes. Gracias. Entonces,